Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo y hoy comenzamos. Ya veis lo que tengo en la mano, tengo una roca, una piedra. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues hoy comenzamos con nuestro acuario estilo brasileño, con nuestro Brazilian Style, que tengo ya muchas ganas de montarlo. Ya he estado dándole a todo una vuelta. Si visteis el vídeo anterior de la preparación de un acuario, pues mencionamos el tema de esta bolsita, de estos saquitos. Aquí dentro básicamente tengo roca volcánica triturada, de la que se utiliza en los jardines y todo eso, pues es lo que hemos utilizado. ¿Por qué? Para darle altura, pero bueno, estos son truquitos pues para ahorrar un poquito en sustrato y demás, y que luego esté un poquito más estable también. Tengo estas bases para evitar que las rocas... Pero bueno, eso lo comentamos en el vídeo pasado, así que si no lo habéis visto, os vais para allá a verlo. Vale, acuario, estilo brasileño. ¿Qué significa eso? Mucha roca, mucha planta, en concreto del género rotala se utilizan muchísimas. Y ya está, un montaje donde prima precisamente eso, el contraste entre muchas plantas y muchas roquitas. Todo ello con un río central y demás historias que vamos a hacer, zonas de playa y demás historias. Pero esto lo iremos viendo a lo largo del vídeo. ¿Qué roca hemos utilizado y por qué? En este caso vamos a utilizar la roca Seiryu Black. ¿De dónde la sacamos? Del almacén de Aquastore, uno de los mayores y mejores proveedores a nivel europeo de materiales sólidos, que ya estuvimos allí grabando, que eso era como Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Una maravilla. ¿Dónde la podéis encontrar? Ni más ni menos que en Peces, por ejemplo, una de las tiendas que trabajan con ellos y que nos han suministrado todo el tema del material de Heim, que hablaremos largo y tendido. Ya hemos sacado las pantallas y demás, pero le vamos a dedicar un vídeo exclusivo a explicaros un poquito todo el tema de las pantallas y el ecosistema que pueden hacer con el tema del filtro y todo eso, que es una pasada. Dicho esto, tenemos aproximadamente unos 50 a 60 kilos de piedra, tenemos unos 20 litros de sustrato nutritivo, eso sí, Amazonia versión 2, tenemos arena, que eso no lo vamos a colocar en el día de hoy y ya explicaremos por qué, y tenemos muchas ganas, así que vamos a darle caña, que esto comienza ya. Vamos allá. Vale, voy a poner el primer ladrillo de esto y os comento porque esta es una de las primeras dudas que yo tenía sobre este acuario. Esta roca, por ejemplo, mirad, yo la habría puesto en un primer momento aquí. He dicho, vale, me gusta aquí, pues la ponemos aquí. Pero ¿qué pasa? Que mirar, dices, vale, te crea aquí, no, te crea demasiada verticalidad a 4 dedos del cristal frontal, aquí va a hacer mucha sombra, debería de poner la pantalla muy en la vertical de adelante, entonces no me interesa. Por lo tanto, esta roca, que es una pasada, que está muy bien, que no tiene sentido ponerla así tampoco inclinada, pues la tenemos que en este caso desechar, pero bueno, la guardaremos para otro montaje. Para este, de momento no me sirve, es una pasada, me da mucha pena no poder utilizar esta roca, porque es, ya os digo, es una pasada, pero bueno, esto ya habéis visto que no me va a aportar nada, además es muy grande. Son prácticamente unos 15 kilos, no, creo que son 20 kilos de roca, que pesa como su madre y que ya la he sacado muchas veces del acuario, así que esta la desechamos, pero no os preocupéis porque tenemos muchas más. Bueno, esa no nos vale, pero por ejemplo esta sí que va a ser la primera roca que coloquemos. Esta la tengo clarísimo dónde va y va en un plano delantero por esta zona del acuario. Y ahora, importante, ¿vale? Cositas a tener en cuenta. Lo primero de todo, la orientación que queramos que tenga la roca. Va a ser una cosa así, apuntando a ese río central, ¿vale? Y lo segundo de todo es que debe quedar una separación entre el cristal y la roca para luego darle sensación más de amplitud al acuario y demás, con esos reflejos que va a hacer en el cristal y para que luego nos resulte fácil. Estos son truquitos, por ejemplo, que yo aprendí de acuario GCM, de Helio. Así que nada, que no está aquí montándolo conmigo. También es verdad que no lo he avisado. Bueno, vamos a ver, ¿qué pretendo yo con este acuario? Va a ser nuestro primer acuario que presentemos a concurso, ¿vale? Sé que penaliza el tema de subirlo a las redes y demás historias, pero no pasa nada. O sea, ni pretendo ganarlo, ni pretendo quedar bien posicionado. Yo creo que vamos a quedar entre últimos y penúltimos. Así que nada, no sea por material, pero bueno, tengo que aprender, chicos, así que aprenderemos todos. Esa roca va ahí. Vamos a ver qué hacemos con esto y sobre todo, importante, lo podemos modificar luego un poco, pero vamos a quedarnos con la esencia de esto. Esto va a ser un montaje de todo el hardscape del acuario. No va a ser muy bonito a simple vista. En un acuario brasileño cobran mucha importancia y mucho protagonismo las plantas, entonces, aunque lo veamos un poquito desangelado en este primer montaje, luego cuando estén las plantas y cuando crezcan, va a ser cuando muestre la exuberancia y la magnificencia de estos acuarios, que yo creo que es lo bonito, cuando ya esté todo a tope, todas las plantitas,
y todo funcionando perfectamente. Así que tranquilos, vamos a ver qué vamos sacando y, sobre todo a lo largo de la evolución de este acuario, vamos a ver qué tenemos y qué nos puede ofrecer. La foto finish, yo creo que la vamos a hacer, que la foto finish es la foto que presentamos al concurso. Yo creo que el acuario va a estar en su máximo esplendor de aquí a unos 3-4 meses, que más o menos yo creo que estamos en plazo. No sé qué concursos hay, lo presentaremos a todo lo que haya. Creo que también penaliza presentarlo a varios concursos, pero bueno, no me preocupa. Vamos ya a darle al siguiente tomo de roca. Vale, por aquí tengo más rocas, que ya les he estado dando una vuelta. Esta me encanta, esta va a ir en una parte de arriba del todo. Y ahora necesito una para la parte frontal, que no sé si va a ser esta, que está bien, pero no lo sé, tengo que decidirme. Así que voy a darle una vuelta y vemos cuál elijo. Bueno, mirar, ya prácticamente lo tenemos y diréis, ¿qué es esto? No, esto tiene sentido, ¿vale? Por un lado están estas roquitas de aquí, que mirad, si vamos cambiando la iluminación para el tema de las sombras y tal, si veis el veteado siempre sigue la misma línea. Esa del fondo, de hecho, tengo que darle una vuelta, no sé si en la inclinación o algo, pero bueno, más o menos que sigan todas las mismas líneas. Estas, sin embargo, las de este lado, las del otro lado del este, no tiene la línea. Así tenemos un poquito de contraste, que no todas estén ahí de forma tan similar, o sea, de forma tan homogénea, simplemente que vayan rompiendo así un poquito, pero bueno, que el color sea el mismo. Por otro lado, tenemos por aquí, si os fijáis, un puntito de fuga por aquí. Vamos a tener otro puntito de fuga por aquí, con el río. Y luego toda la zona trasera, las rotalas, van a caer por aquí, van a caer por aquí, y vamos a tener un plantado más o menos tal que así. Por aquí entre medias también va a haber una zona con rotalas, probablemente verdes por aquí, rojas por el fondo, un manto rojo brutal por el fondo. No lo sé, tenemos que ir dándole una vuelta, y sobre todo por la zona delantera, muchas cascadas de Monte Carlo vamos a tener entre las roquitas. ¿Veis todas las roturas que hace la roca? Pues por ahí meteremos zonas de Monte Carlo y más plantitas que iremos decidiendo cuáles. Finalmente, esto lo que me hace estas redes de PVC, lo que me hacen es proteger el cristal, el cristal de la base, y así evitamos posibles roturas. Y ya está, más o menos es así, ¿eh? Yo creo que va a quedar bien. Cosas que no me acaban de convencer, quizás esa mega roca, esa trasera, pero bueno, yo creo que implementándola bien con plantitas y demás va a quedar espectacular. Vosotros mirad, por esas roturas que tiene la roca, si rompemos ahí bien con Monte Carlos y plantitas así, yo creo que va a quedar chulo. Por aquí un mega plantado y un pequeño río que caiga por aquí, por aquí, por aquí, hasta la playa, junto con este que venga por aquí y discurra entre rocas que van a ir asomando luego entre la arena. Yo creo que va a ser súper bonito. Esto ya es imaginación más que otra cosa, ¿eh? Cuesta verlo al principio, pero yo creo que puede quedar muy, muy bonito. Esta roca me encanta, o sea, mirad las oquedades que tiene. Y de hecho, si nos fijamos bien, ¿dónde la había visto? Ah, por aquí, mirad. Tiene una cuevita por ahí, es una pasada. O sea, con material así es relativamente fácil hacer un montaje como este. Vale, pues vamos a echar el sustrato y vemos si nos quedamos cortos con 18 litros o tenemos que meterle más leña. A ver, aquí, ahora tendremos que jugar con, bueno, ahora, truquitos y consejos, ¿vale? Para que no se nos muevan las rocas. Estas, la verdad es que se han quedado bastante fijas con todo el tema de la grava volcánica y no va a hacer falta pegarlas, pero si las tuviésemos que pegar, mirad qué materiales tenemos. Pues mirad, tendríamos estas dos opciones. Por un lado, el cianoacrilato de toda la vida, super glue, pegamento extra fuerte, ¿vale? Esto las pega, que da gusto verlo para materiales así porosos. Aquí te dice que es para madera, pero bueno, esto también te pega la roca y demás. Y por otro lado, epoxi, ¿vale? Hay muchos epoxis que son perfectamente válidos para el uso en acuarios. Mucha gente no lo sabe, pero bueno, hay gente que utiliza hasta cemento en estos montajes.
Yo la verdad es que como se han quedado tan fijas, de verdad, una vez que tenga el sustrato, que tenga todo, las calzaré bien con rocas y esto no se va a mover, o sea que no voy a utilizar ninguno de estos, pero bueno, podrían ser materiales perfectamente válidos. Luego hay de marcas para acuarios muchísimos, pero bueno, que al final es que busquéis vosotros las mañas y os vayáis haciendo a la idea de lo que necesitáis, queréis. Aquí quizás se me antoja una roquita justo ahí en medio, pequeñita, pequeñita, pequeñita que salga, pero bueno, eso ya lo veremos. La verdad es que me encanta la luz que dan estas pantallas Eheim, ¿eh? Ya veremos si metemos una tercera o no. Yo creo que no va a hacer falta. Me lo decía Jorge, dice, ¿dónde vas, Paco? ¿Dónde vas con otra pantalla? Así que yo creo que no va a hacer falta. Madre mía, me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a añadir el sustrato y vemos a ver si nos hemos quedado cortos o no. Bueno, vamos a empezar a añadir por las zonas traseras. Voy a comprobar que más o menos no queda así mega hueco donde se nos vaya a filtrar mucho sustrato entre la roca volcánica, y en caso de que hiciese falta meter un poquito más de roca, pues meteríamos roca volcánica. Y no hay problema, la roca volcánica siempre es bueno porque te aporta mucha porosidad al tema del sustrato. Esto sin miedo, ¿vale? Comenzamos a echar desde la parte trasera hacia la delantera y que vaya cayendo modo río, como si fuese un pequeño río. Vale, por esta zona ya no voy a echar más, llevo más de medio saco ya. Yo creo que nos va a faltar, pero bueno, poco a poco, tranquilidad, calma. Vale, creo que tengo aquí la bolsita, la voy a sacar. Esto es una bolsita que incluye esta Amazonia, versión 2. Os la muestro ahora. Esto lleva, pues, abono, ¿vale? Que esto son sticks de abono, que luego son suplementos, como lo pone aquí, que luego lo vamos a introducir por donde vaya a estar la zona más plantada, ¿vale? Ahora, antes de seguir echando sustrato, vamos a coger perlón. ¿Para qué? Para esto, mirad. Así, en las zonas laterales, donde sobre todo por la zona frontal, donde no nos aporte nada el sustrato, pues también nos sirve como material de relleno. Y sobre todo, si lo ponemos así pegadito al cristal, vamos a evitar que luego el sustrato se nos filtre a toda la zona de la playa y montemos aquí una marimorena. Así que con perlón y paciencia vamos a ir metiendo, y de esta forma pues vamos a conseguir pues precisamente ahorrar en sustrato y que quede mucho mejor. Así que me quedo colocando perlón y seguimos echando sustrato. Bueno, como veis, esto poco a poco va cogiendo otra tonalidad. Ya hemos metido sustrato a tope y ya, como veis, pues ya va apareciendo otra cosa. Primer saco agotado. Vamos con el segundo saco y vemos si necesitamos un tercero o no. Yo creo que no va a hacer falta, creo, ¿vale? Entonces, bueno, de momento vamos bien, vamos a meterle a saco. Venga, pues ahora ya es ir echando igual, desde arriba a abajo y que discurra todo, ¿vale? De forma natural, como un río. Que llegue hasta donde quiera ese sustrato. Que se filtre y sin miedo, ¿vale? Que aquí va a haber mucha planta. ¡Ay, va! Ya la hemos liado. Bueno, luego se recoge eso un poco y ya está. Por esta zona me falta por aquí, pues le metemos. Y si ahora, si nos sobra, recogemos el sobrante. Ahí, que se filtre por ahí. A tope. Y ya está. 2 sacos, no nos hace falta más. Como veis, fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. Voy a poner un poco de orden. La zona de playa no me interesa tampoco que haya así mucha roca. Esto con una brochita de estas de pintura. Yo de hecho la he reutilizado, de esto de la pintura. Está limpia obviamente. Pero bueno, vamos limpiando toda la roca, que a la hora de echar el sustrato pues me he pasado, ¿vale? Por algunas zonas me he pasado. Y como veis, con 18 litritos de sustrato tenemos más que de sobra. O vamos a tener más que de sobra. Aquí, para evitar, por ejemplo, que todo esto se nos vaya para abajo en cascada, pues le quitamos peso a la zona de arriba y por aquí introduciremos alguna piedrecita por la zona central, como os comentaba, y lo vamos a tener hecho. Y aquí igual.
aquí en este lado de aquí, pues pondremos una piedra y luego vamos a evitar que en la zona de playa se nos filtre todo esto. En la zona delantera no puede quedar ni un granito, ¿vale? Justo en la junta de silicona, porque aquí solo va a haber arena, ¿ok? Entonces todo hecho lo iremos echando para atrás, para atrás, para atrás y ya está. Esto ahora del abono lo vamos a meter lo último, o sea, yo ahora no lo necesito para nada, así que lo quitamos. Esto ya cuando vayamos a plantar y lo tengamos claro, el tema de las plantitas, lo quitaremos. Vale, ahora aquí tenemos que trabajar la zona del río, claro está, que esto tiene que hacer un vallecito y por aquí tienen que salir rocas y tienen que salir cositas. Así que nada, me quedo por aquí trabajando todo esto y a ver qué detalles últimos le damos. Bueno, pues esto prácticamente estaría listo y visto para sentencia, señoría. Vamos a ver, ¿qué vamos a tener por aquí? Vosotros lo tenéis que ver desde muchas perspectivas. Este camino central, ¿vale? Este río central va a estar salpicado de roquitas que ya colocaremos cuando esté la arena y todo bien, todo un poquito ya más estabilizado. La arena la colocaremos cuando ya estén las plantas y ya hayan crecido, va a ser el momento de colocar la arena. De momento, como coloquemos la arena, se nos va a mezclar todo, entonces va a ser contraproducente. Ya la colocaremos, insisto, no hay prisa. Pero para que os hagáis una idea, la arena ocupará toda esta parte y aquí se irá abriendo hacia ese camino que discurrirá y se perderá por allí. Y por aquí, exactamente igual. Crecerán plantas y por aquí dejaremos una pequeña cascada que caiga hasta aquí, por esta zona, de forma que tengamos aquí un pequeño punto de fuga, contrarrestado luego con todas las plantitas y demás. Yo creo que va a ser un pasote. Tenemos muy buena base, tenemos muy buen material. Es lo que hemos hecho con lo que teníamos. Es mi primerito acuario aquascaping, no me metáis mucha caña. Y ahora os toca a vosotros, ponedme en los comentarios qué haríais, qué cambiaríais, qué mejoraríais, qué no tocaríais, qué está bien, qué está mal. Yo lo voy a ir dejando ya por aquí. Mirar, que esto nunca se enseña. Un acuario en su lateral es tremendamente feo. O sea, habéis visto la inclinación que tenemos aquí. Esperemos no liarla, ¿vale? Y aquí está el truco. Tenemos 45 centímetros de altura y diréis, ¡buah, pero es que con estas pantallas no te va a servir! No, 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 pero es que perdona. Son prácticamente unos 26 centímetros lo que tenemos hasta las plantas más delicadas. Por la zona delantera pondremos plantas menos delicadas, menos exigentes, y por estas zonas donde prácticamente no tenemos mucha altura, vamos a poner las plantas más delicadas o que más requerimientos lumínicos quieren. La verdad es que, oye, me gusta mucho cómo está, me está gustando mucho este proyecto y lo estoy disfrutando muchísimo. He tardado poco, yo me pensaba que iba a tardar más. Al final, con buenas rocas, con buen material, como siempre digo, prácticamente llegar, colocarlo y ya está, darle alguna vuelta que otra, como lo hemos hecho, pero al final es elegirlo, poder elegirlo, ir a la tienda, seleccionarlo y de verdad gastaros el dinero o el que te lo tenga, intentar ahorrar, porque merece la pena un buen material, porque esto además me va a durar para toda la vida. Una roca no se rompe, no se destruye. me va a sobrevivir a mí la roca, entonces pues yo las tengo ya para realizar otros montajes. Me encanta, me flipa y me alucina. Ahora me toca a mí, ahora le toca al señor de las plantas realizar su función. Vamos a ver qué tal queda. Este ha sido el vídeo sobre el Hardscape. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, y si no tanto como yo, pues le dais a like y seguiremos trayendo vídeos que os gusten más. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de verdad a todos vosotros, muchas gracias a Eheim, muchas gracias a Wastor, muchas gracias a Peces, tanto online como las tiendas de Madrid, son una pasada. Os insto a que las visitéis. Y esto ha sido por hoy, gente. Si os ha gustado, like, suscribíos, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todo, en TikTok. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!